también que uses mi vida como portador de este mensaje, pero también santifícame, Señor, con tu Espíritu Santo, para que este mensaje, Señor, tenga edificación en la vida de mis hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño. Que tu palabra, Señor, edifique la vida de todos mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse. El manantial de Dios es el tema de hoy, basado en Ezequiel 47, 1 al 12, y veremos varios pasajes que acompañan a este pasaje. Este tema está adecuado a la femenil porque es un mensaje de evaluación y proyección del trabajo femenil para que nuestras hermanas sigan adelante, ¿verdad?, en lo que la unión propone a todas las socias a nivel nacional. Pero también lo vamos a aplicar hoy a la iglesia, porque no nomás ellas trabajan, también trabajan los jóvenes y la iglesia en general, y todo aquel que desea rendir frutos para la gloria de Dios. Por lo tanto, pues vamos a aplicarlo, ¿verdad?, para toda la iglesia. Es importante para nuestros días y donde quiera que nos encontremos, encontrar un manantial del cual procedan aguas limpias, aguas puras, sanas, que todo mundo pueda beber de ella. Pero es tan difícil que podamos encontrar un manantial con esa calidad de agua. ¿Por qué? Porque nuestra tierra, nuestro mundo, el hombre con su ciencia, con su tecnología, está contaminando todas las aguas. Y no hay manera de librar de que las aguas de los manantiales, que son los más escondidos, que son los más limpios, puedan librarse de la contaminación. Todos los ríos, todos los arroyos, el mar, todo lo que contenga agua ya está muy contaminado. Si vemos aquí en Mexicali, por ejemplo, es un lugar donde no estamos preparados para los tiempos de lluvia, porque se tapan por mucha basura que hay en las calles y pues rebalsan las alcantarillas, y está tan contaminada que muchos, ¿verdad?, depositan en esas aguas aceites, líquidos contaminados, que cuando llegan a cierto lugar, pues los peces, ¿verdad?, los animalitos que viven en el agua, pues se extinguen y no pueden conservarse. Entonces, todos los vendedores de madera, por ejemplo, que talan bosques, antes habían ciudades que no se inundaban como ahora se inundan. Antes habían ríos que no se salían de su cauce porque los hombres no habían hecho muchas carreteras. Ahora todos esos trabajos contaminan nuestro mundo, y la tierra, el agua, se está contaminando. Entonces, encontrar un manantial es tan difícil. Un manantial, recuerdo que antes se decía que el agua de los manantiales era lo más sano, pero después empezaron a llegar a las regiones la higiene y la salud, ¿verdad?, y empezaron a decir que las aguas de los manantiales también se tenían que hervir, y por eso ahora ya venden el agua en litros, en galones, y
ya está en garrafones. Ya no lo podemos tomar libremente de la llave. Antes decíamos es agua potable porque era agua limpia, pero ahora ya no. Ya el agua que tenemos para bañarnos, para lavar los trastos y muchos utensilios, no se puede usar para tomar porque están contaminadas y le ponen un conservante, ¿verdad? Lo tratan para que nosotros podamos usarlo. De otra manera, no lo pudiéramos ni usar para lavar. Pues bien, si esto es el agua que nosotros conocemos, el agua que sirve para dar vida al mundo, a la tierra, a los habitantes, pues qué decir del agua de vida eterna que nos da el Señor. ¿Qué tan contaminada estará el agua o cómo nosotros debemos de cuidar esa agua viva que a vida eterna nos conduce? El agua de vida. En la clase de escuela de formación se hablaba de un agua. ¿Se acuerdan? Los adultos. Se decía que cada uno debía de tomar su propia agua, de sus propios manantiales, de sus propios arroyos. Y estaba hablando acerca de la vida matrimonial, del amor verdadero en el matrimonio. Que el hombre y la mujer no debían de buscar aguas contaminadas, sino de su propia agua. Pues bien, vamos a seguir hablando del agua. Vamos a ver 4 puntos que en el anuario, ¿verdad?, lo considera. Y uno es el origen del agua. El segundo es el aumento de las aguas. Y el tercero es la bendición del agua. Y cuarto, el privilegio de vivir de esa agua. A ver si se lo graban. Me siento un poco nervioso, ¿verdad? Porque veo la iglesia, casi la mayoría aquí en estos momentos. Y porque también se está grabando y pues me da miedo que me vea yo en la grabación. Si algunos no escuchan el mensaje aquí, pueden también verlo en internet. ¿Sí? Pero no por eso pues ya no van a venir a la iglesia, al cabo allá ven los mensajes, ¿verdad? Venga, porque aquí los santos se gozan en la presencia de Dios. Amén. Amén. Pues bien, entonces el origen de las aguas. El pasaje de Ezequiel nos está hablando que de la casa de Dios fluía una fuente, un manantial, ¿sí?, y que corrían hacia el oriente. Dios en su soberanía nos provee de agua, ya que el origen de ellas es Dios y están para dar vida a todo aquel que tome de ella. Según Juan 14:15, cuando Jesús se presenta a la samaritana o cuando habla con la mujer samaritana, la mujer le dice: dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dice el profeta que las aguas salían del manantial, del santuario, de la casa, que era el palacio de Dios. En el Evangelio tuvo su origen en el corazón de Dios. Todo lo que Jesús nos habla en su palabra, por ejemplo, en Juan 3:16, todo ese amor, toda esa vida viene del corazón de Dios. Juan 3:16.
apóstoles, con excepción de Pablo, eran del vulgo y pobres, pero con toda su apariencia débil tenían el poder de Dios. Romanos 1:16, Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y ese poder, que aquí lo estamos viendo como agua, es el que fortalecía a los apóstoles, a Pablo y a todo predicador que quiere servirle al Señor. Entonces, ya que nuestra fortaleza no es propia, sino que va a depender en gran manera de cómo dejamos entrar esa agua viva que correrá por nuestro interior como un río. Juan 7:38, que dice: el que cree en mí, a ver, ¿alguien lo quiere leer? Dice más adelante, la segunda parte: de su interior correrán ríos de agua viva. Y que por consecuencia despierta la conciencia, mueve el corazón, ilumina el alma, nos da abundante vida, salud espiritual y fruto agradable a Dios. Entonces, esa agua que Jesús le ofreció a la mujer samaritana y que después él mismo, ¿verdad?, dijo que era: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De quién nosotros debemos beber esa agua entonces? De Jesucristo. Porque esa agua no está contaminada y hace que en nuestra vida saltemos de alegría y de gozo cuando estamos con Él. Debemos preocuparnos en tomar el agua de vida aún más de lo que nos preocupamos por nuestra salud física. Cuando nosotros estamos preocupados por nuestra salud, nos informamos por muchos medios que si tomas té de tal árbol, de tal mata, tal flor, ¿verdad?, y esa agua, lo hacemos para cuidar nuestro cuerpo. Pero también olvidamos de cuidar nuestro espíritu, de fortalecer nuestra alma. Sin olvidar que esta es importante también. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. El Señor en su palabra, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, nos enseña que su poder es igual a las aguas, porque da vida. El agua, cuando falta en una parte de la tierra, todo lo que ahí habita se escasea. Las hortalizas, el ganado enflaquece, las matas se secan, los árboles dejan de producir su fruto. De igual forma, el Señor nos invita a que para que nosotros tengamos frutos, tomamos y bebamos de esa agua que solo el Señor nos ofrece. Entonces, ¿de dónde viene esa agua? Viene de Dios nuestro Señor. Dice el versículo, dice la palabra de Dios, que más adelante lo vamos a revisar en el pasaje que estamos viendo. Hay 4 niveles de agua. Y luego vamos a ver en qué nivel estamos caminando. Número 2.
el aumento de las aguas. Dios en su perfección nos formó un hogar perfecto cuando Él construyó el Edén y dijo que el hombre, ahí en Génesis 1:28, le dio una orden que fructificara y se multiplicara y que llenara la tierra y que la sojuzgara. Y la encomienda recibida por el Creador es esta: sojuzgar la tierra. Pero como lo vimos al principio, la tierra, el hombre, en vez de cuidarla y de administrarlo, ¿qué está haciendo? Está destruyéndola. Está destruyéndola con todos los químicos y todo lo que le echa a la tierra. Cuando no produce ya una tierra, cuando no lo dejan descansar por, la Biblia antes decía que 7 años tenía que descansar. Pero ahora los productores, la tierra si ya no produce, le echan químicos, ¿sí? Y para no batallar en limpiar la cementera, usan líquidos también para matar las hierbas. Y todos esos químicos pues dañan la tierra. Cuando yo era niño, ¿verdad? Mi papá era agricultor y en un tiempo pues llegó la novedad de que muchos empezaban a limpiar su milpa, ¿verdad? Con insecticida, con líquidos, que a la hora de rociar, ¿verdad? Las matitas se secaban. ¿Por qué hacíamos esto? Porque ya no queríamos agarrar el asadón y preparar la tierra. Entonces, el hombre, como dijimos al principio, no cuidó la tierra, sino que la destruyó, porque como lo hemos mencionado, en nuestro afán y la ansiedad cada día, la hemos dañado más y más en lugar de cuidar. Al principio de la Biblia, en Génesis 2:10 al 14, del Edén salía un río que regaba toda la tierra. Y ese río se convertía en 4 brazos. Y cada brazo daba, ¿cómo se dice? Esparcía para regar toda la tierra. Pero esas aguas, donde quiera que llegaban, fructificaban. Los árboles nunca dejaban de producir. Y en Apocalipsis 22, 1 al 2, habla de otro río, donde también los árboles que ahí se den nunca dejarán de fructificar. Y los que ahí se bañen, dice, todos sanarán. Qué medicina, ¿verdad? De esa agua bendita que Dios provee. Y dice, descendía del Edén. El Edén, aparte de ser el lugar para que el hombre viviera, también Dios se complacía en platicar con el hombre. En otras palabras, podríase llamar que era el palacio de Dios, de donde Él daba todas las direcciones. Entonces, donde quiera que ocurriera ese río, habría gracia y bendición. Ezequiel 47:9, vamos a tomar el pasaje que tomamos, dice así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare esos 2 ríos, ¿qué dice? Vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare este río. Esa visión lo estaba viendo Ezequiel. Y si nos vamos a Apocalipsis 22,
se compara ese pasaje y es la vida que Dios nos ofrece si vivimos de acuerdo a su palabra. Que esa agua que habita en nosotros, que nos ha dado, no la desperdiciemos, sino tomemos de ella para fortalecer nuestra fe. ¿Qué situaciones tan difíciles estamos viviendo como parte del cuerpo de Cristo? Muchas veces escuchamos desánimo. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no me siento bien en la iglesia. Parece que no se están haciendo bien en la iglesia y empezamos a sojuzgar, pero ¿qué tanto ponemos nosotros de nuestra parte para que la iglesia viva en santidad? ¿Qué tanto trabajo yo en la iglesia para que se mejoren las condiciones de la iglesia? A veces consentimos a nuestros hijos para que no vengan a la iglesia, ¿sí? Para que no participen en las sociedades. Muchas veces en vez de traerlos a la iglesia, los llevamos a otra parte donde no hay ningún beneficio. Hay inconformismos, hay muchas personas que venimos a veces y no disfrutamos de esa agua viva. ¿Qué estará pasando con la vida del hombre, con nosotros? Y aún nosotros como creyentes fallamos en no tomar de esa agua. Porque no hay gracia y bendición en nuestras manos. El Salmo 90, 17, la femenil recita un texto que dice, a ver hermanos, ayúdenme. Y sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Cuál es esa obra de nuestras manos que pedimos que Dios confirme? Y pues nos lo sabemos de memoria, pero a veces no hay gracia ni bendición en la obra de nuestras manos porque no confirmamos esa agua viva en nuestra vida. Hoy queremos vivir un evangelio sin compromiso y por eso no dejamos que el agua de Dios fluya en nuestra vida, fluya en nuestro ser. Un evangelio light. De otra manera, queremos tomar aguas contaminadas y no la que Cristo nos está ofreciendo. Dios, por medio de su siervo Ezequiel, nos marca, ahora sí, los 4 niveles de agua. ¿Hasta dónde permitimos que nos llegue esa agua? Usamos el pasaje, dice el versículo 3: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. En la versión moderna, las 3 versiones, Dios habla hoy, iberoamericana y la internacional, dice 500 metros. Y midió el versículo 3: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Quiénes son estos que llevan el agua a los tobillos? ¿Quiénes creen ustedes? Son aquellas personas que aprueban el evangelio. Son aquellas personas que defienden, que reconocen a Dios, pero no les sirven. Son aquellos que caminan
pensando que hacen las cosas bien. ¿Sí? Esas personas dicen que el agua les llega, ¿a dónde? A los tobillos. Pero no hay una decisión firme en la vida de ellos. No hay un compromiso. Y esa agua es poquita. La lleva hasta los tobillos. Sigue diciendo el otro nivel, ¿verdad? A lo mejor los que les acabo de decir también predican, pero predican un evangelio a medias. Porque los que lo hacen con todo el corazón, dice Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies sobre los montes, ¿sí?, de los que llevan la buena enseñanza. El segundo nivel, dice el versículo 4, y midió otros 1000 y se hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya va subiendo el agua, ¿sí? ¿Quiénes quieren traer las aguas a las rodillas? Levanten la mano. Ajá, todos queremos. ¿A las rodillas? ¿Quiénes quieren traer las aguas hasta las rodillas? Dice, los que traen las aguas hasta las rodillas ya caminan y oran. Ya empiezan a temer a Dios. Ya empiezan a reconocerle. Ya se arrodillan. ¿Y cuántas veces oraba Daniel? Porque él le temía a Dios. ¿Honraba a Dios? 3 veces al día. Isaías 66:12 también habla de un compromiso. Pero apenas dice que estamos caminando con las aguas a las rodillas. No nos da mucha garantía, ¿verdad?, de que ya somos verdaderos creyentes. El versículo 4 es el versículo 3, perdón, sigue el otro nivel, en la segunda parte, que dice, ¿hasta dónde llega? Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Anoten la versión que les dije nuevamente, la interpretan y la traducción es hasta la cintura. Pero en esta versión 60 dice hasta los lomos. No sé si sean parecidos, pero se está viendo que los que no sabemos nadar a una altura del agua más o menos ya nos asusta. ¿Sí? Yo cuando estoy en el mar o estoy en una alberca, nomás no toco tierra y pues salgo porque ya me da miedo, me ahogo, no sé nadar. ¿Sí? Pues bien, los que se acercan verdaderamente a Dios y ya están con más compromisos, más consagrados, con más responsabilidad, dice, estos ya traen el agua, esa agua de vida, ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Esto significa que ya es una persona de servicio, una persona que podemos confiar en Él, que Dios te puede encomendar muchos dones o varias responsabilidades y sabe que vas a responder. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:9? Por favor, ayúdenme a leer. Y otro que busque Efesios 6:14. ¿9? Sí, 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos, ¿qué dice? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Se convirtieron de los ídolos a Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para servir. Dice, para servir a Dios vivo y verdadero. Efesios 6:4, muchos lo saben. Estad pues firmes. ¿Qué dice? 6:4. 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquellos que ya tienen el agua hasta los lomos, esa agua de vida, se ciñen, ¿sí?, los lomos con la verdad y están prestos para servir. ¿Quiénes quieren tener el agua hasta los lomos? Todavía no, ¿verdad? Quieren ahogarse. Vamos a seguir el siguiente nivel. El versículo 4. Hasta tener que nadar, dice el versículo 4, que dice, midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, ¿qué dice? Y era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nada. Ya el agua estaba hasta arriba. ¿Sí? Y el profeta, en la visión que tenía, no podía caminar más que, ahora sí, aprendió a nadar. ¿Cuántos quieren nadar? ¿Cuántos quieren aprender a nadar, hermanos? Que aquí no se sabe cuándo vaya a haber un diluvio. Tenemos que aprender a nadar. Dice que estamos expuestos por la falla de San Andrés. Entonces, aquí nos está hablando el profeta. ¿Quiénes son estos que ya ahora sí tienen esa agua? Decíamos hace rato, ¿verdad? Manantiales que desbordan. Esta es la información. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No nomás los tobillos, no nomás a las rodillas, no nomás los lomos, sino hasta arriba. Qué hermoso, qué bendiciones, qué promesas, qué prodigios no haría la iglesia si tuviera ese privilegio de ser santificado todo ser con esa agua viva. ¿Se acuerdan de los apóstoles el domingo antepasado cuando predicamos? ¿Qué poder tenían esos apóstoles que le dijeron a Jesús? ¿Se acuerdan? Tenían poder de pedir y se les concedía. El Señor decía que sí, ellos podían, que caiga fuego sobre esta aldea por no haber aceptado a Jesús. Solamente que Jesucristo hubiera dicho que sí, ellos tenían ese. ¿Por qué tenían ese poder? Porque vivían en santidad absoluta. ¿Por qué creen que Elías pidió fuego del cielo y se le concedió? Porque eran temerosos de Dios en gran manera. Josué hizo parar el sol, detener el día. ¿Por qué? Porque permitía que esa agua viva, ¿sí?, tapara todo su ser. Estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, solo bajo la voluntad del Padre podemos llegar a la otra orilla. Dios es el Dios de la historia y no mira lo que mira el hombre, pues Él discierne la mente y las intenciones del corazón.
Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en este pasaje habla del oriente. En el oriente nace el río de agua viva. En esos 4 versículos se menciona como 4 veces el oriente, y es donde está el palacio de Dios, donde nosotros debemos dirigir nuestra mirada, debemos dirigir nuestra fe, debemos dirigir nuestro camino, debemos dirigir nuestra mente, nuestro corazón. Ahí donde está Dios, con ese manantial que quiere que tú te inundes de esa agua viva. ¿Cuántos queremos inundarnos en esa agua viva? La bendición 3 de esas aguas. Jesús usó la figura del agua junto al pozo de Jacob. ¿Cuándo? Según Juan 4, 10 y 14. ¿Sí? Jesús le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, y quien te dice dame de beber, tú le pedirías agua viva. Y el versículo 14: mas el que bebiere, dice, de esa agua jamás tendrá sed. Jamás tendrá sed. Por eso la mujer samaritana, ¿verdad?, les dijo: dame de esa agua. Jesús es la fuente inagotable de agua de vida. Él mismo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Cada día debemos sentir la necesidad de participar de esa agua. En Salmos número 1, versículo 3, dice que el hombre que bebe de esa agua, el creyente que bebe de esa agua, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahora sí pregunto: ¿cuántos quieren vivir inundados de esa agua viva? Ahora sí, ¿quieren levantar la mano? Ay, hermanos, deseen como recién nacido esa agua espiritual, hermanos. Sí, no adulterada. Decíamos como recién nacidos. ¿Cómo hace un bebé cuando tiene hambre y recién nacido? No puede pedir, no puede, pero anda buscando por todos lados, ir a la mamá a ver de dónde te dan de comer. ¿Sí? Entonces el hombre bienaventurado, el hombre que teme a Jehová, el hombre que recibe esa agua, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No dudes en tomarla, hermano. Hay victoria asegurada. Jesús dijo en Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y qué vida? Vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Qué te impide disfrutar de esas bendiciones que Dios da por su gracia? ¿Qué excusa ponemos para no disfrutar de esa bendita agua? Veamos ahora los privilegios al vivir junto a esas aguas. ¿Sí? ¿Quieren vivir ustedes junto a esas aguas benditas? ¿A esa agua viva?
¿Queremos vivir ahí? Dice, iniciemos una carrera por la misericordia y la fidelidad de Dios, porque Él nos ha dejado. Cada día nosotros prometemos servirle mejor a Dios. Cada mes, cada año, ¿sí? Ahora sí voy a servirle al Señor. Ahora sí voy a cumplir con los compromisos. Ahora sí voy a... Y hacemos del tiempo, ¿verdad? No lo que planeamos, ni lo que decimos, ni lo que prometemos, sino que hacemos mal uso de nuestro tiempo. Efesios 2, 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, a pesar de lo que nosotros hacemos, Dios por su misericordia y su fidelidad sigue dándote tiempo, pero hay que aprovecharlo. Disfrutemos del privilegio de ser hijos e hijas, sirviendo cada momento que Él nos permita, y no nos estanquemos como los pantanos y las lagunas que dice Ezequiel 47:11. Dice así, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Si vivimos junto a corrientes de agua, vamos a tener vida, porque nunca nos vamos a estancar, vamos a estar en movimiento. Y esas aguas que están en movimiento siempre estarán limpias, porque está corriendo y se está llevando lo malo y lo desemboca en algún otro lugar. Pero el que se queda estancado se va a parecer a esas lagunas. Usted ha pasado a las lagunas cuando llueve y se hacen unos charcos de agua grande o lagunas, y tarda ahí como unos meses o tarda días. Después de cierto tiempo, ¿cómo se ve esa agua? Verde, ¿sí? Con muchos microbios, con mucha contaminación. ¿Por qué se malea esa agua? Porque no tiene fluidez, no corre, está estancada. Y una vida en Cristo que está estancada, hermanos, se enferma espiritualmente, se enferma carnalmente, se enferma. ¿Y sabe qué pasa? Nomás nos llevamos criticando y peleando porque estamos estancados y no dejamos correr el agua en nuestra vida. Entonces, dice, sirviéndole cada día que Él nos permita, y que no nos estanquemos como los pantanos y lagunas, porque entraron aguas pero no salieron, ¿sí? Y el agua que se queda estancada pues no sirve para nada. El principal elemento de la vida es el movimiento. El agua estancada es mala. El Señor dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, en la segunda parte del texto de Génesis 17:1. Andar significa estar en movimiento. Por ejemplo, el mar de Galilea, ¿verdad? Es un mar que entra y sale, ¿sí? Y mucha gente lo frecuenta, pero hay un mar que está sin movimiento. ¿Cómo le llaman ese mar? El mar muerto. No tiene vida. No tiene vida. Y dice su palabra que cuando las aguas de esos ríos llegaron a ese mar, ¿qué pasó ahí? Dice que los árboles empezaron a dar fruta, las aguas que entraban ahí se sanaban, y entonces dicen los pescadores no dejaban de tirar sus redes. Pues cuando nosotros permitamos que Dios invada nuestra vida con esa agua viva, créanme que no va a haber bancas vacías aquí. Cuando cada uno de nosotros se proponga a cumplir como Dios nos manda, no va a haber espacios donde sentarnos. Tal vez tengamos que hacer el templo más grande o más ancho,
o más largo, pero no va a haber lugar cuando nosotros despertemos y nos pongamos en movimiento. Mientras estemos estancados, hermanos, vamos a ver muchos lugares vacíos. Tal vez me dirán, pues yo hago esto, yo hago lo otro, pero a veces tal vez no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y estamos haciendo lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, pero no lo que Dios quiere que hagamos. Y mientras tengamos ese pensamiento, vamos a traer las aguas hasta los tobillos, sin santidad. Entonces, cada tiempo que pasa, cada año, cada mes, consideremos lo por venir. Por más difícil que sea nuestro peregrinar, sabemos que bebiendo el agua de vida, que es su palabra, como dice el evangelista, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. No permitamos que el enemigo nos haga creer que no podemos, que somos un fracaso, que el fin está cerca. ¿Ya para qué trabajamos? Recordemos que en cuanto más dura sea la lucha, más firme y más clara será el agua que fluya en nosotros, porque Dios la hará cada día más agradable para el sediento, para el cansado y decepcionado de la vida. Jesús va a nuestro lado dándonos esa agua viva, pero nuestros ojos aún no lo pueden ver y nos parecemos a los viajeros que iban camino a Emaús. Ellos estaban peleando porque cuando las mujeres fueron al sepulcro, dice que no vieron a nadie y que vieron ángeles, pero que no vieron a Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús a esos hombres? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo. Porque el Señor mismo iba hablando con ellos y no despertaban sus ojos. Estaban en una retardación que a veces vivimos así, no podemos ver la gloria de Dios porque estamos viviendo en el pasado y no creemos lo que la Biblia nos enseña. Su palabra nos dice. Hermanos, hoy no solo creamos en Dios, sino creámosle a Dios y veremos reflejada su gracia a lo largo de nuestro camino, porque Él da fuerza al cansado y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice Isaías 40:29. ¿Sí? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No veamos nuestros pasados, hermanos. No veamos, Señor, no veamos aquellas cosas que dañaron nuestro camino, nuestra vida, sino veamos a aquel que nos está impartiendo cada día agua de vida. Así que, mis amados hermanos, corramos la carrera, así como dice el otro texto, lema de la femenil. Corramos la carrera y seamos una fuente de bendición. Y ese lema de la femenil es: sirviendo, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que el agua divina, que el agua bendita, el agua de vida, que el manantial que es Dios nos inunde para que seamos fructíferos en toda nuestra vida como cristianos. Amén. ¿Queremos dar frutos? No estanquemos el agua entonces, porque se contamina. Hay que dejarla correr, ¿sí? Para que sanee este mundo que cada día se está perdiendo en la maldad. Que Dios añada bendición a su bendita palabra y en la vida de cada uno.